En el caso de este ejercicio es un arreglo mixto. Tenemos C2 y C3 en paralelo, como lo habíamos comentado. En el caso de la capacidad en paralelo solamente se suman, ¿no?, los resultados. No podemos hacer, tenemos que hacer este primero porque C1 está en serie, pero luego se abre sobre estos dos. Entonces primero hay que resolver este paralelo y vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Capacitancia 2 que está en paralelo a 3, pues nada más tenemos que hacer la suma, ¿no?, de 4 más los 2 microfaradios, ¿no? Recuerden que en la fórmula de capacitores en paralelo solamente es la sumatoria, ¿no?, de estos. Entonces capacitancia total es igual a 6, ¿no? 6 microfaradios. Como la magnitud pues es la unidad de medida, no es en micro los dos, no los convierto. En el caso de la siguiente, nos vamos a llevar para que se pueda apreciar mejor. Nada más que vamos a poner una hoja nueva. Ahí. Esto lo podemos sobreescribir o reescribir como un circuito ya solamente con dos capacitores. El de 3 microfaradios, que es C1, y luego otro de 6 microfaradios, que es el paralelo de 2 y 3. Entonces, como esto ya está en serie, la fórmula de serie pues es la sumatoria de todas las inversas y la inversa de esas mismas. También tenemos una fórmula para dos capacitores en serie, que la fórmula dice capacitancia total de dos capacitores es igual al producto de los dos capacitores sobre la sumatoria de estos, ¿no? Sería la fórmula. Entonces ya sustituyendo los valores, en este caso C2 aquí en esta fórmula sería 6 microfaradios, pero ya sabemos que 6 microfaradios salen de el resultado del paralelo de C2 y C3, ¿no?, del primer circuito. Entonces vamos a sustituir los valores. Es 3 microfaradios, esto multiplicado por los 6 microfaradios dividido entre la suma de 3 microfaradios más 6, ¿no?, microfaradios. En este caso la capacitancia total pues es igual a 6 por 3, 18, y esto en la suma es 9 microfaradios. Entonces el resultado es 2 microfaradios, ¿no? 2 microfaradios. Entonces nos vamos a colocar esa información aquí, ¿no? La capacitancia total de este es igual a 2 microfaradios. ¿Sí? De hecho, ahí queda el 6 microfaradios de este paralelo, y luego queda en serie, nos sale 2 microfaradios. Entonces el resultado de ese circuito mixto es 2 microfaradios.
Bueno, voy a borrar esta parte para poder continuar. En el caso de la siguiente, que sería el número 4, pero ahí dice 3, dice las placas de un capacitor tienen un área de 0.034 metros cuadrados y una separación de aire de 2 milímetros. La diferencia de potencial entre las placas es 200 volts, o sea, tiene una fuente de alimentación de 200 volts. Calcula, inciso A, la capacitancia. Inciso B, la intensidad del campo eléctrico. Inciso C, la carga del condensador, ¿no? Pues vámonos por la capacitancia. Me voy a llevar el ejercicio. La nueva, por si acaso. En el caso de la capacitancia, habíamos estado hablando sobre la capacitancia y ya habíamos usado la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje. Tenemos otra que es la capacitancia es igual a la, me parece que se llama permitividad dieléctrica multiplicado por el área y la distancia. En este caso es la que nos serviría. Comentábamos que la permitividad dieléctrica habla sobre los aislantes, ¿no? Y cada uno, hay una tabla para esto. Estas son las que yo les coloqué, pero habíamos visto variaciones, ¿no? Dependiendo de dónde lo consultábamos. Y aquí hay otras fórmulas que nos hablan sobre el campo eléctrico, ¿no? Entre dos placas y la permisividad del vacío, que es la que vamos a utilizar de hecho. Permisividad del vacío y la permitividad relativa, ¿no? En este caso vamos a hacer una multiplicación tanto de la permitividad relativa como la permitividad del vacío. Entonces vamos a llevarnos esta fórmula, esta, vamos a poner por aquí, vamos a traernos tal vez aunque dice que es de aire, ¿no? Vamos a llevarnos nada más el de aire. Y vamos a llevarnos la fórmula también de la intensidad del campo eléctrico, ¿no? También necesito la permisividad del vacío, ¿no? En este caso, ok. Y es que a esta fórmula le falta la capacitancia es igual a la permitividad relativa del material por la permitividad del vacío multiplicado por el área y dividido entre la distancia, ¿no? Área en metros cuadrados, distancia en metros también, ¿no? Entonces vamos a, el inciso A será la capacitancia y aquí vamos a utilizar la permisividad relativa. Dice permisividad relativa del aire no es la misma que la del vacío. El vacío pues solamente tendríamos oxígeno, por así decirlo, y en el caso en el aire pues hay más partículas, ¿no? Por eso es diferente. Entonces vamos a utilizar 1.0005 para permitividad relativa del vacío multiplicado por la permitividad eléctrica del aire, la primera, y la del vacío
a 8.85, pero hay que tener ojo, es por 10 a la menos 12, ¿no? Esto es, voy a ver si puedo mover esto, moverlo un poco para acá abajo, hasta aquí, y para que quepa la fórmula, ¿no? Eso es multiplicado por el área me dice que son 0.034 metros cuadrados, y esto dividido entre los 2 milímetros. Los 2 milímetros hay que convertirlos a metros. La conversión es 0.002. Vamos a comprobarlo con la calculadora. Esta tiene de conversión de longitud. En este caso necesitamos de milímetros a metros, ¿no? Entonces, ay, se fue. Entonces, en caso de milímetros tenemos 2 milímetros. Y ahí está, ¿no? .002. No cometer tantos errores. Y pues ya, hacemos la operación, sacar el resultado, o sea, ayudarnos de la calculadora. Ser científica, sí, científica para la cuestión de el exponente, ¿no? Yo primero voy a hacer la elevación del 12, la menos 12, lo voy a multiplicar por 8.85 para hacer la permitida del vacío. Nada más que en este caso se me olvidó poner el menos 12, ¿no? Déjenme borro. Voy a hacer la del vacío, es 12 negativo elevado a la décima potencia, digo, sí, a la potencia 10, base 10, multiplicamos por 885, y ese sería el vacío, ¿no? Convertido, la equivalencia esta, ¿no? Ahora sí ya lo multiplico por la permitividad relativa del aire, .0005, es el valor que me da, ¿no? Ahora lo voy a multiplicar por el área, 0.34, y lo voy a dividir entre la distancia entre las placas, ¿no? Es .002. Es el resultado que me da. Es un resultado que tiene 3, 6, 9 ceros y los demás números, ¿no? Lo que voy a hacer aquí es convertir primero. Esa es la capacitancia en faradios. Voy a hacerlo a milis. Para hacerlo a milis voy a multiplicar por 1000, que sería como recorrer el punto 3 veces. Ya está, ¿no? Ya le quité 3 ceros. Entonces ahí ya sería a milis. Lo voy a convertir a nanos, a micros, perdón, a micros. Multiplicar por otros 1000. Ahí está, no, ya le quité otros. Entonces ahí iríamos en microfaradios. Voy a quitarle otros 3 ceros, de micro a nano. Ahí está, ya en nano. Y por último lo voy a convertir a picofaradios. Ahí está, ¿no? Ese es un valor un poco más interesante, ¿no? 150, es un capacitor de 150 picofaradios, ¿no? Sería en el caso del inciso A. El inciso B me dice la intensidad del campo eléctrico, es un poco más sencilla. La B, la intensidad del campo eléctrico, aquí, está acá,
intensidad del campo eléctrico es igual al voltaje dividido entre la distancia. El voltaje es de 200 volts, que aparece, y la distancia convertida en metros es de 0.002. Apoyados de la calculadora, 200 volts entre 0.002 son 100.000, tal cual. 100.000, la unidad de serían volts metro, ¿no? Sería la respuesta. Y en el caso del inciso C sería igual, la carga del condensador, ya la habíamos tenido por acá. La carga del condensador es igual a capacitancia por voltaje. Carga es igual a capacitancia que multiplicado por el voltaje. Entonces la capacitancia tenemos que convertir otra vez estos picofaradios a su capacitancia real en faradios. Nada más voy a ponerlo aquí como referencia, picofaradios, y esto multiplicado por el voltaje, ¿no? Son los 200 volts. Se apoyan ustedes de la calculadora, ¿no? Creo que por aquí está el historial. Bueno, son 150. No, déjenlo un tantito. Son, creo que este es negativo. Son 12 milis 3, nano es 6, mili, micro, nano, pico es a la menos 12. 12, pico es a la menos 12, negativo, exponente 10 por 150, ahí está, ¿no? En este caso estoy quitándole algunos decimales por ahí, y nada más lo multiplico por 200 y esto sería el valor, ¿no? En carga. En carga sería por 1000, serían milis por 1000, serían micro por 1000, este sería nano, 30 nano. Serían, la carga es igual a 30 nanocoulombs, ¿no? Sería el valor de la carga. Y así estaría contestado, ¿no? Es un capacitor de láminas planas con esas características físicas de 150 picofaradios. Su intensidad de campo eléctrico es de 100.000 volts metro, y la carga en cada placa positiva y negativa sea de 30 nanocoulombs, ¿no? Ese sería un poco digamos el valor más complejo, ¿no? En el caso de aquí ya terminamos con lo que es bobinas, y condensadores, nos pasamos a bobinas. En caso de inductores o bobinas, ¿qué es un inductor? ¿Y cómo funciona? Pues un inductor, pues podríamos decirlo de manera muy sencilla que es un enrollado de algún tipo de conductor, ¿no? O cable. El cómo funciona, pues funciona sobre las propiedades del campo magnético que se forma a través de un cable cuando este está energizado, ¿no? O lo atraviesa un flujo de electrones. Habíamos hablado sobre Hans Oester o las leyes de la mano derecha, que
eh, al ser energizado un cable, este forma un campo magnético a su alrededor, y si este cable lo enrollamos y hacemos espiras, al unir las espiras, este campo magnético se va a intensificar, y así a su vez, y si a su vez dentro de este enrollado le colocamos algún material ferromagnético, pues su campo magnético se va a intensificar todavía más, ¿no? ¿Cuál es su símbolo? Su símbolo eh, puede ser algo así como un enrollado, y la unidad de medida son los Henriks, ¿no? Por Joseph Henrik. Almacena su energía en forma de campo magnético y se pueden clasificar como fijos y variables igual. ¿Dónde se pueden utilizar? Habíamos estado usando los ejemplos de el transformador, así como el relevador, ¿no? Me voy directo a los ejercicios. En el caso de los ejercicios, pues están un poco sencillos. Ya nos fuimos a lo que son dos ejercicios mixtos. Dos ejercicios mixtos, me los voy a llevar a... Piden resuelva la siguiente asociación de inductor y reduzca, ¿no? Entonces, lo que quiere es la inductancia total, ¿no? Me lo voy a llevar a... Ah, se sobrescribió aquí. Me lo llevo aquí. Tenemos esta asociación de 1.2, 1.2, 1.8 Henriks. Voy a utilizar en la inductancia 2 y 3, voy a resolver primero que la inductancia 2 y 3 son iguales. Entonces, como están en paralelo, aquí se repite lo de las resistencias. Cuando son en paralelo, la inductancia, la fórmula, puedo usarla de las inversas, puedo usarla de dos, dos capacitores en paralelo, digo dos bobinas en paralelo, y en este caso vamos a utilizar la de que son iguales. Entonces ya nada más tomo 1.2 Henriks y lo divido entre 2, que son dos las bobinas, y esto me haría que 2 y 3 pueden formar una sola bobina con un valor de 0.6 Henriks, ¿no? Y así ya redujimos este a una bobina, otra bobina. Bueno, y aquí una resistencia, ¿no? Entonces, esta ya queda de 0.6 Henriks y nos queda la de 1.8, ¿no? Entonces ya redujimos bastante. En la siguiente, esa fue la reducción. En la siguiente, lo que vamos a hacer es ahora, como ya tenemos solamente dos, pues vamos a hacer la de que están en paralelo L2 y está en paralelo con bueno, me parece que es 2, 3, es la 4, ¿no? 2 y 3 está en paralelo con 4, ¿no? Entonces ya tenemos es 1.8 Henriks que multiplica a 0.6 Henriks
y esto 1.8 más 0.6, ¿no? Henrix. Entonces hay que hacer la operación. Sería, vamos a dejarle aquí nada más el indicador de que son las inductancias en paralelo. No significa un 11, sino son dos líneas paralelas, ¿no? En la primera estamos hablando de 2.4. Permítanme tantito, déjenme corrijo eso. 2.4 Henrix, me parece que es 1.8 más 0.6, sí, 2.4. Y abajo, bueno, pero me equivoqué, es una multiplicación arriba. Aquí es una multiplicación, entonces sería 1.8 por 0.6. 1.8 sería. Entonces aquí tendríamos 1.08 Henrix dividido entre 2.4, ¿no? Henrix. Y al hacer esta operación divido entre 2.4 y me da 0.45, ¿no? Henrix. Y eso, solamente eso, sería el resultado de estas bobinas que están en paralelo. Ahora me falta, en este caso, se podría volver a sobreescribir bobina, la primera de 0.56, y ya tendríamos otra bobina y luego una resistencia, y esta bobina es de 0.45, ¿no? Entonces ya aquí las bobinas en serie solamente se van a sumar. Solamente se van a sumar, ¿no? Entonces, a esta sumatoria, la inductancia total es igual a 0.56 Henrix más 0.45 Henrix. Es igual, vamos a hacerlo en la calculadora, 45 más 0.56, 1.01 Henrix. Ese sería el resultado, ¿no? de la inductancia total de ese circuito. En el caso de este segundo circuito, también nos vamos a llevar, es un poco borroso, pero también es mixto, menos enredoso. Estamos hablando de 10 milihenrix, 40 milihenrix y 20 milihenrix. Todas las unidades de medida están del mismo tipo, de los milis. Entonces tenemos lo mismo, ¿no? Dos paralelos, en el otro tenemos tres y una bobina en serie. Aquí volvemos a aplicar, donde tenemos L2 en paralelo con L3 y vamos a hacer 40 milihenrix que van a multiplicar a 20 milihenrix, y luego esos 40 milihenrix se van a sumar con de nuevo los otros 20 milihenrix, ¿no? Así es la fórmula.
paralelo a 3 y vamos a hacer las operaciones. No, son, me parece que son 800, a ver, 20 por, son 800 milihenrix y 40 por 20 dan 60 milihenrix, ¿no? Aquí ya nada más colocamos el resultado entre 60, da 13.33. Nada más voy a usar 3 decimales, ¿no? 33 milihenrix, ¿no? Y esos 33, aquí revolviendo a escribir, una resistencia, una bobina y luego otra bobina, ¿no? Ya. R, L1 y esto es lo que queda de L2 en paralelo con L3. Y entonces aquí como es en serie ya, pues nada más vamos a sumar, ¿no? L total es igual a 10 milihenrix más los 13.3 milihenrix, ¿no? Es una total de 23.33 milihenrix, ¿no? Este sería el valor del siguiente ejercicio. Uy. Sí, ahí está. El siguiente ejercicio. Y pues ya sería nada más los ejercicios de corriente de corriente alterna serían, pero solamente son, pues vaya, 3 y que se han comentado desde la introducción, ¿no? de la electrónica, que es una corriente continua, pues es una corriente que oscila en el tiempo dependiendo de su frecuencia, ¿no? Recuerden que la corriente directa tiene, si son 9 volts tenemos constantes y va de un polo positivo hacia un polo negativo, ¿no? En la dirección convencional, y sabemos que los electrones pues viajan de un polo negativo al positivo. En el caso de la corriente alterna está oscilando entre los polos cada determinado tiempo, ¿no? Y va desde, en el caso si hablamos de una corriente de 120 volts, o también varía entre los 0 y los 120 volts y vuelve a decaer, ¿no? Constantemente. Entonces, ¿a cuánto equivale un hertz? Un hertz es equivalente a un ciclo sobre segundo, ¿no? Y un ciclo sobre segundo, pues, si lo podemos colocar en una gráfica donde esto sea el tiempo en segundos, y esta a lo mejor una medida de voltaje o corriente, pues tenemos que este ciclo donde sube su máximo valor, decae hasta cero y vuelve a retomar su valor, pero en el sentido contrario, es una señal sinusoidal, y esta señal se ejecuta en un lapso de un segundo, pues entonces eso es un ciclo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice grafica una onda sinusoidal de 2 y 5 Hz. En el caso de la de 2 Hz, pues la gráfica, si la hiciéramos bien, nada más aquí no dice de cuántos volts, por ejemplo, no especifica. Entonces podemos colocarla de esta manera, ¿no? Sería un solo ciclo, y el segundo
Eso de los 2 Hz se refiere a que los dos ciclos se completen en un solo segundo, ¿no? Entonces así solamente tendríamos los 2 Hz, ¿no? En el caso de los 5 Hz, pues sería la misma gráfica, 5 ciclos ejecutados en un segundo. Entonces ahí va 1, 2, 3, 4, 5. Tienen que ser iguales todos, ¿no? Pero pues aquí por el mouse y eso, entonces no los puedo hacer igualitos, ¿no? Entonces aquí de estos, entonces dependiendo de la cantidad de hertz que se ejecuten, o esa sería la frecuencia, todos tendrían que estar dentro de un segundo, pues, entonces el periodo, que sería una característica de la corriente alterna, estaría entre en qué tiempo se ejecuta por lo menos un ciclo, ¿no? Entonces en este caso aquí estaría el periodo, aquí estaría a medio segundo y aquí estaría a un quinto de segundo, ¿no? Los periodos. Entonces, pues eso sería todo en cuanto a los ejercicios de bobinas, capacitores, un poquito de corriente alterna y pues la teoría, ¿no? Espero que les sirva para apoyo y estudio.